duda, los chapitos van a cantar y nos vamos a enterar de muchas cosas, porque el gobierno norteamericano no ofrece inmunidad a cambio de nada, lo ofrece a cambio de información. Tiembla Ricardo Anaya al enterarse de que el gobierno de Estados Unidos llegó a un acuerdo con Ovidio Guzmán. Ricardo Anaya dice que los chapitos van a cantar y van a entregar a muchos, y ese es su mayor miedo. Por su parte, la presidenta, Claudia Sheinbaum, ha criticado las posibles negociaciones entre Washington y Ovidio Guzmán, hijo del líder del cartel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, y quien fue extraditado por México a Estados Unidos en septiembre de 2023. En estos días, ha surgido información en torno a un supuesto acuerdo que posibilitó el ingreso de 17 familiares de Ovidio Guzmán a Estados Unidos, al parecer en búsqueda de protección especial. El traslado, hecho a espaldas de México, se ha dado días después de que Guzmán aceptó declararse culpable de narcotráfico y entregar información a Washington. La presidenta Claudia Sheinbaum ha exigido al gobierno de Estados Unidos transparentar los arreglos con Guzmán, que pertenece a la facción del cartel de Sinaloa, denominada Los Chapitos. De paso, la mandataria ha cuestionado esas presuntas negociaciones, luego de que el gobierno de Donald Trump clasificó como terrorista al cartel de El Chapo Guzmán y a otras 5 organizaciones del narcotráfico mexicanas, porque ellos han dicho que no negocian con terroristas. Hoy, en la conferencia de prensa, la presidenta Claudia Sheinbaum le solicitó a Estados Unidos un informe general sobre los acuerdos que han llegado con estos criminales y así darlo a conocer para que el pueblo de México se entere sobre la situación que se vive. A ver, vamos por acá. Muy buenos días, presidenta, y funcionarios y funcionarias que la acompañan. Presidenta, sobre este mismo tema, el día de mañana en El Soberano voy a publicar una columna que titulé La hipocresía de la política. ¿A qué me refiero con esto? Es porque Estados Unidos le está pidiendo a su gobierno que combata el fentanilo y que no deje llegar más migrantes a la frontera norte. Incluso el gobierno norteamericano ya tachó de terroristas a las organizaciones criminales, pero hace 2 días nos enteramos que les dieron asilo a los integrantes de una familia de un delincuente bajo el sistema Parole. Mientras su gobierno tiene que seguir combatiendo la inseguridad que estas acciones provocan, presidenta, en la revisión que harán del tratado solicitado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, este año, su gobierno buscaría que Estados Unidos coadyuve no dándole asilo a las familias de los delincuentes, porque el desastre lo dejan aquí, pero ellos se van a refugiar a Estados Unidos y como si no hubiera pasado nada con esas familias, presidenta. Sí, como saben, pues está todo el tema también de un miembro de la delincuencia organizada que fue presuntamente detenido en los Estados Unidos. Y que en otra ocasión ya también hablamos de eso. Pero sí es cierto, esto que decía pues de la relación que hay de los gobiernos del pasado y lo que planteamos nosotros, que tiene que ver pues con el respeto y la comunicación permanente. Porque por cierto, el tema de Rápido y Furioso, este operativo que hubo de entrada de armas de Estados Unidos a México en la época de Calderón, tuvo un seguimiento de parte del Senado de los Estados Unidos y después ya no pasó nada. Ya no hubo seguimiento a esa investigación, se cerró, a pesar de que hubo muerte de mexicanos, muchísimas, producto de ese terrible irresponsabilidad, pero ya no se investigó. Y ahora esto que mencionas, que vamos a ver, hablamos ya después en otra ocasión con más de esto, pero es cierto,
O sea, cómo declaran terroristas. O sea, porque ellos han dicho que no negocian con terroristas, ¿no? Entonces, ¿qué pedimos en general? Respeto, colaboración, coordinación. Hay muchos periodos en la historia de México en donde ha habido una gran colaboración y coordinación y respeto entre Estados Unidos y México. Y yo diría que ahora hemos logrado una relación de respeto con el presidente Trump en muchos temas. El presidente López Obrador logró una relación de mucho respeto con el presidente Trump y con el presidente Biden. Y nosotros, ese es nuestro objetivo, tener una buena colaboración, una relación de respeto, y hasta ahora siempre habrá momentos en los que no estés de acuerdo en una u otra cosa, pero hemos logrado una relación de mucha comunicación y eso es lo que estamos planteando. Viene ya el embajador de los Estados Unidos, viene el nuevo embajador, y ya estamos poniéndonos de acuerdo cuándo van a hacer la entrega de las cartas credenciales, la aceptación, y eso es lo que vamos a plantearle cuando lo veamos. Mucha coordinación, colaboración y relación de respeto. Ahora incluso hay muchos temas, por ejemplo, en la frontera norte nuestra y en la frontera sur de Estados Unidos hay mucha comunicación para evitar la entrada de tráfico de droga a Estados Unidos y la entrada de armas a México, que eso es algo también histórico que hemos logrado. Las declaraciones del presidente Trump de decir mano dura para la entrada de armas de Estados Unidos a México, y recientemente también el Congreso lo planteó, eso es algo muy bueno. ¿Cómo se ha logrado eso? Pues comunicando, coordinándonos. Entonces eso es lo que estamos planteando. Recuerden que en el caso de esta persona que va a declarar, fue enviado por México en una extradición. Entonces es la comunicación entre las instituciones lo que debe prevalecer siempre. Buenos días a todas y todos. Carlos Navarro de Heraldo Media Group. Presidenta, ¿no es una incongruencia lo que está haciendo Estados Unidos en este actuar de recibir a ciertos personajes y por otro lado señalar a las organizaciones como terroristas? Tienen que dar la información primero. Y segundo, ¿por qué es la información? No han informado, ¿no? ¿Por qué entraron? No tenemos la información oficial o pública que diga por qué entró esta familia. Hay que recordar de nuevo el tema de la extradición. Y sí, en efecto, hay una política de ellos de no negociar con terroristas. Ellos, en una decisión de ellos, deciden nombrar algunas organizaciones de la delincuencia organizada como terroristas. Entonces, pues que informen. Si hay un acuerdo, si no hay un acuerdo, tienen que informar y tienen que explicarle pues al pueblo de Estados Unidos también cómo es que si están llegando a un acuerdo, cómo es que lo hacen. Y a México, obviamente, ¿por qué razón? Primero, son mexicanos. Y segundo, uno de sus familiares
fue enviado con extradición. Es decir, tiene una carpeta de investigación aquí, incluso más. Hubo elementos del ejército que fallecieron en ese operativo. Entonces, por eso decimos, información. Porque nosotros no, el tema no es si combatimos a la delincuencia organizada o no, si no queremos que se cumpla eso, por supuesto que sí. Y nosotros estamos haciendo nuestro trabajo. El tema aquí es qué información hay y cómo explican esto. Entonces, tienen que informar. Presidenta, ayer en Estados Unidos se hizo la primera imputación por narcoterrorismo. ¿De qué forma va a actuar el gobierno de México? Señalan a 2 personas que están prófugas, van a ayudar a perseguirlos. ¿De qué forma va a estar colaborando el gobierno de México ante esta primera imputación por narcoterrorismo? Bueno, uno de ellos fue enviado. Ya lo puede explicar más el secretario de Seguridad. O sea, nosotros trabajamos las fuerzas de seguridad, el gobierno federal, la Secretaría de Seguridad, el Ejército, la Marina, la Guardia Nacional, tienen comunicación. ¿Por qué? Pues primero, porque somos vecinos. Segundo, pues porque nosotros acordamos conjuntamente, desde antes nada más que en una relación de respeto, que nosotros vamos a evitar que pase la droga a Estados Unidos y también lo que queremos es disminuir los índices de violencia en nuestro país en el marco de la ley. Entonces, en ese proceso se colabora, nos coordinamos, pero no en el esquema de antes, donde quienes operaban todo pues eran ellos. Entonces tenían una injerencia distinta. Nosotros no, nosotros lo único que hacemos es defender nuestra patria, así, tan sencillo como eso, nuestra soberanía, nuestro pueblo. ¿Y cómo nos relacionamos? En una relación de respeto, de colaboración y de coordinación. Entonces, en otros casos hay colaboración, hay coordinación, pero con respeto, siempre, y sin subordinación. Desde Estados Unidos ha habido un requerimiento de información oficial ante esta primera acusación. Normalmente es del Departamento de Justicia de los Estados Unidos a la Fiscalía General de la República. Cuando hay una detención, pues es natural que haya esta comunicación. ¿Perdón? Ya que lo informe el Gabinete de Seguridad. Ya que lo informe todo relacionado con este caso el Gabinete de Seguridad. Regresando al tema de Estados Unidos, ya dijo que ya después se explicará mejor, pero ¿cómo ayudaría la reforma que usted envió para blindar la soberanía nacional? O es decir, ¿cómo impactará en esta medida que está, o en este anuncio que están haciendo desde Estados Unidos de tener esta acusación directa contra integrantes de un cártel por terrorismo? ¿Cómo impacta esta reforma? Hay algunos temas que impactan en Estados Unidos. En la relación con México, pues lo estamos estudiando con detalle, qué implicaciones. Lo importante aquí, y eso es para el pueblo de México, es que no se use como pretexto
la definición de un grupo de la delincuencia organizada como terrorista para intervenir de alguna forma en México o tener mayor injerencia. Eso no. Por eso modificamos la Constitución y por eso la ley que en su momento cambió el presidente López Obrador. Entonces, otros temas de colaboración, coordinación, eso se dan en muchos temas. Por ejemplo, lavado de dinero. Hay mucha comunicación entre el secretario de Hacienda y el secretario del Tesoro de los Estados Unidos. Si se encuentra que hay recursos económicos que van de Estados Unidos a México, de México a Estados Unidos, ya de por sí hay una legislación muy fuerte en México contra el lavado, pero si se encuentra que hay, pues hay comunicación entre las distintas instituciones, en México la UIF, por ejemplo, para poder congelar cuentas, para poder sancionar e incluso poder presentar ante el Departamento de Justicia o la Fiscalía General de la República alguna denuncia en esos temas. En los temas en donde tiene que ver con personas de la delincuencia organizada que tienen orden de extradición, pues se ha colaborado desde hace años. Lo hizo el presidente López Obrador y nosotros lo hemos hecho. Entonces hay una colaboración, una coordinación. Lo que siempre dijimos es que no se vaya a usar este tema como un argumento, porque lo que hemos puesto nosotros es reglas en esa relación, reglas que tienen que ver con el respeto. O sea, no somos lo mismo que los gobiernos neoliberales, ni lo vamos a hacer. Cambió la manera de cómo defensa de la soberanía y respeto, y al mismo tiempo colaboración y coordinación. Ese es, digamos, el tema que siempre hemos puesto sobre la mesa. Presidenta, pero ¿cómo actuaría el gobierno de México? Y más allá de lo que se ha hablado a nivel política, a nivel administrativa y la relación con los Estados Unidos, la noticia sí causó impacto, incluso en el ciudadano de a pie, que no entiende qué implicaciones tendría esto que se anunció ayer. Tiene que decidir, es a partir de la definición del Departamento de Justicia, así como en México. La Fiscalía General de la República abre una carpeta de investigación y la presenta ante un juez y solicita órdenes de cateo, órdenes de aprehensión y en un juicio las medidas que deben tomarse frente a una persona, presunto miembro de la delincuencia organizada o de otro delito. De igual manera, es el Departamento de Justicia de los Estados Unidos quien va a determinar ante un juez en los Estados Unidos qué sanciones tendría una persona detenida de la delincuencia organizada, que además, de acuerdo con ellos, tiene la característica de ser parte de un grupo que ellos determinaron como terrorista. Entonces eso depende del Departamento de Justicia y a su vez lo llevan a un juez y el juez determina en un juicio y el acusado pues tiene derecho a defenderse como en cualquier lugar del mundo donde haya sistemas de justicia de presunción de inocencia. Entonces no hay nada en este momento que nos diga qué significaría, lo tiene que determinar el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Y al estar clasificado como terrorismo, la gran pregunta de todos es cómo respondería el gobierno mexicano. Nuestro gobierno responde frente a lo que son los delitos aquí, no frente a la característica de los delitos allá. Nosotros nos regimos por la Constitución y las leyes de México.
No nos regimos por la Constitución y las leyes de Estados Unidos, no. Nosotros nos regimos por nuestra Constitución y nuestras leyes. Si hay un presunto delincuente de la delincuencia organizada, lo detiene la Fiscalía con una carpeta de investigación, ¿a partir de qué? Pues del Código de Procedimientos Penales, o una Fiscalía Estatal del Código de Procedimientos Penales de los estados. Aquí es del Código de Procedimientos Penales. Si fue por homicidio, pues hay las sanciones por homicidio. Si fue homicidio y otro delito, pues entonces suman las penas. ¿Y eso de quién depende? Pues de la Fiscalía General de la República y las pruebas que tenga frente a un delincuente, y de un juez, que hemos visto recientemente pues que los jueces liberan. Entonces, por eso es el cambio en el Poder Judicial. Pero nosotros nos regimos por nuestras leyes. Y en la relación, pues hay relación de colaboración, de coordinación. Pero nosotros no nos regimos por las leyes de ellos, nos regimos por las nuestras. Es decir, en caso de que se llegara a capturar al restante de personas que señala el gobierno de Estados Unidos o de este juzgado, en caso de que solicitaran su extradición, se haría, pero no bajo este término que ellos están planteando. Bajo los términos de coordinación que existen con Estados Unidos y con otros países de extradición. Nosotros también pedimos extradiciones a otros países. Entonces, eso no ha cambiado en nuestras leyes, no ha cambiado. O sea, nosotros, el delito de terrorismo tiene un catálogo muy distinto en México del que ellos le pusieron a la delincuencia organizada. Eso no quiere decir que nosotros no hagamos nuestro trabajo, la Fiscalía también, y en su momento los jueces, para detener a responsables de delitos. Ese trabajo lo hacemos todos los días, incluida también la atención a las causas. Pero cada quien tiene su legislación. Presidenta, y en este caso en específico sobre la negociación o el acuerdo al que llegó Ovidio Guzmán, ¿ustedes han solicitado información específicamente sobre este tema? Primero, no sabemos qué acuerdo. ¿Quién lo tiene que solicitar? La Fiscalía General de la República, formalmente, porque fue extraditado. Entonces, quien tiene que solicitarlo, más allá de un asunto diplomático, formalmente, pues es la Fiscalía General de la República, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, porque fue detenido aquí y extraditado allá, además de que es ciudadano mexicano. Y, Presidenta, cambiando un poco de tema, pero que ya comentaba también alguna de mis compañeras sobre las visas y sobre estos señalamientos que se le han hecho a la gobernadora de Baja California, incluso el PRI, personas de oposición en el estado han pedido o solicitado que la gobernadora no participe en las mesas de seguridad hasta que no se aclare. Ahora sí, ¿y por qué? ¿Qué argumento tiene? O sea, lo que sabemos es lo que ella informa de que le fue retirada la visa, y la Embajada de Estados Unidos dice, a ver, todo lo que tiene que ver con las visas es un asunto privado. No es que no nos quieran dar la información, sino que ellos tienen una regla sobre el tema del visado, en donde dicen, bueno, a ver, ese tema no se comparte porque es un asunto privado. Eso es todo lo que sabemos. Pero es que estos que entregaron al país, que permitieron la injerencia, entonces ahora sí, que Marina no participe en las mesas de seguridad. ¿Qué argumento tienen? Ninguno. Presidenta, ¿y usted ha tenido notificaciones o le han informado de alguien más, a algún gobernador o funcionario? No, y no lo van a informar por este tema. O sea, el comunicado de la Embajada de Estados Unidos dice, el tema de las visas es un tema privado.
Entonces, no es algo que tenga que ver con… Así lo tienen ellos en su regla. Entonces, no tendrían por qué, según ellos, Ahora, si es un tema político, si es un tema de otro tipo, bueno, pues tendrían que informarlo, ¿verdad? Me refiero a directamente ellos, a usted no le han notificado funcionarios ni gobernadores que les hayan revocado su visa. No. Ninguno hasta ahora. No, ninguno. Aprovecho porque ya que agarré el micrófono ya. Ayer se planteó en creo que es el Senado, en una comisión del Senado, la posibilidad de gravar las remesas con el 5%. Y fíjense, ahí estamos de acuerdo todos en que no. Ayer envió, a ver si lo ponen, una carta el Senado con todos los partidos políticos diciendo no, eso no, a ver cómo van a grabar si ya pagan impuestos los mexicanos allá. Todos los mexicanos que viven en Estados Unidos pagan impuestos, tengan documentos o no tengan documentos, todos pagan impuestos. Incluso hay estados que ya graban las remesas. Entonces allí todos dijeron no, a ver, eso no estamos de acuerdo en esta injusticia que es discriminatoria. O sea, hay otras cosas en la defensa de los mexicanos y qué bueno que hay. Estos partidos dijeron no, pues sí firmamos porque fue bajo iniciativa de Morena en el Senado. A ver si lo ponen en la carta. Dice, desde el Senado de la… A ver, pásenme para que no… Desde el Senado de la República, haciendo uso de las facultades en política exterior conferidas en el artículo 76 de la Constitución, expresamos nuestro desacuerdo con la iniciativa promovida por el republicano Jason Smith en la Cámara de Representantes, perdón, yo dije Senado, de Estados Unidos, en el marco del proyecto denominado The One Big Beautiful Bill, en el que, entre otras medidas, se busca imponer un impuesto del 5% sobre el monto de las remesas que envían las y los migrantes. Es relevante destacar que en Estados Unidos todos los trabajadores, más allá de su estatus migratorio, pagan de manera cotidiana sus impuestos, por lo que esta medida supondría una injusta doble tributación sobre ese 20% del ingreso laboral de los trabajadores migrantes que, reiteramos, ya tributado abona el país. Estos impuestos además no se traducen en un gasto social para el grupo poblacional que los genera, en muchos casos imposibilitado por acceder a las políticas sociales. Ahora sí vamos al final para… Hacemos un llamado a la mesura ante esta propuesta, ya que proyecciones técnicas realizadas demuestran que la imposición de un impuesto o arancel a las remesas solo desincentivaría el uso de las vías regulares y formales. Adelante. Desde el Senado sostenemos que las remesas son un fruto del esfuerzo de quienes, a través de su trabajo honesto, fortalecen no solo la economía mexicana, sino también a la de los Estados Unidos, por lo que consideramos esta medida como arbitraria e injusta y hacemos un llamado al legislativo estadounidense a reconsiderar reflexivamente esta propuesta que dañaría la economía de ambas naciones y que además es contraria al espíritu de libertad económica que dice defender el gobierno de los Estados Unidos. Desde nuestro punto de vista, las relaciones entre pueblos hermanos se fortalecen desde el diálogo y el entendimiento mutuo, tendiendo puentes y no levantando muros ni barreras económicas. Y firman todos los partidos políticos. Ahora sí. Muchas gracias, presidenta. De nada.